Ahora le toca el turno a la razón trigonométrica tangente. La razón trigonométrica tangente surge de una forma muy curiosa en la historia. En la India tuvieron los árabes la suerte de encontrar, gracias a una misión diplomática, ciertos textos que llevó la función seno y coseno a la corte de Al-Mansur. Un siglo más tarde, el árabe Al-Hasib encuentra la tangente como la distancia de la sombra de un reloj de sol sobre una pared. Si observas la parte que te estoy mostrando con el cursor, es un clásico reloj de sol, pues esta distancia que ves aquí como sombra es exactamente una longitud que vamos a llamar tangente. Ya sabes que la tangente es una razón trigonométrica, pero se convierte en longitud siempre y cuando la hipotenusa del triángulo sea de distancia 1. Consecuentemente lo conseguiremos si ingresamos ese triángulo rectángulo dentro de una circunferencia goniométrica. Entonces la hipotenusa será el radio, que es evidentemente 1. En los textos clásicos encontramos la descripción de la tangente como la sombra de ese reloj de sol de esta forma. Observa la pared, la parte que te muestro con el cursor. Esto sería la varilla, que debe ser longitud 1. El rayo del sol sobre un ángulo alfa y la sombra va a ser exactamente la tangente. En nuestros libros de texto nos lo vamos a encontrar de este modo. He querido colocarlo de manera que puedas identificar cada uno de los datos de la descripción clásica y del reloj de sol. Si observas el ángulo alfa sobre la circunferencia goniométrica de radio 1, la tangente va a ser exactamente esta longitud. Vamos a continuar trabajando la razón tangente en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, este ángulo ejemplo de 50 grados, el seno y el coseno se conocen ya bien. Pues fíjate bien quién será la tangente. Si ese segundo lado lo extendemos fuera de la circunferencia goniométrica, la longitud que hay desde ese punto de corte de la circunferencia goniométrica con el semieje positivo de abscisas horizontal hasta que corta el lado del ángulo, toda esta longitud será la tangente. Le llamo longitud porque estamos en una circunferencia goniométrica. Si no tuviéramos el radio 1, sería una razón trigonométrica, no una longitud. Como ejemplos ya conoces distintos ángulos, 30 grados, 45 grados y 60 grados. Observa bien cuáles serían en estos casos las tangentes. De 30 grados esta longitud, porque estamos de nuevo dentro de la circunferencia goniométrica. De 45 grados exactamente esta longitud, que vale 1. Observa cómo esta longitud es exactamente igual que esta longitud, el radio. Y finalmente de 60 grados, raíz de 3, toda esta longitud. Gracias a la relación seno partido coseno, lo que le hemos llamado la relación fundamental 2 de la trigonometría, podemos construir esta tabla en su columna tangente, extenderla de la anterior. Finalmente, es muy importante que sepas cómo trabajar la razón trigonométrica tangente en los distintos cuadrantes. Ya ves que en el primer cuadrante va a ser una longitud positiva. Pero ¿qué ocurrirá en un segundo cuadrante? Un ángulo beta, como puedes ver aquí. Fíjate bien que cuando extendemos el segundo lado del ángulo, vamos a encontrarnos que la longitud tangente, que va a ser desde el punto U, siempre recuerda el corte de la circunferencia con el semieje positivo de abscisa hacia el segundo corte del lado, va a ser negativo. Luego la tangente en el segundo cuadrante será negativo. Evidentemente, eso será gracias a que el coseno en el segundo cuadrante es negativo. En el tercer cuadrante, sin embargo, como puedes observar, es positivo, puesto que tanto seno como coseno son negativos. Luego, menos entre menos lo convertirá a la tangente en más. Finalmente, en el tercer cuadrante, y por la misma
lógica anteriormente explicada, va a ser negativo. Esta vez va a ser una herencia de tener un seno negativo, como marco con el cursor. Puedes trabajar la regla de los signos mediante este pequeño truco, notación de cómo la tangente se puede ver positiva o negativa dependiendo de los cuadrantes. Y finalmente, cuidado, recuerda que los ángulos de 90 y de 270 no tienen tangente. ¿Por qué crees que no tienen tangente? Y vamos a continuar con una segunda práctica en la que vamos a rellenar una tabla para conocer el seno, el coseno y la tangente de los llamados ángulos básicos. Recuerda que los ángulos notables eran 30, como te marco con mi cursor, 45 y 60. Pues a esto le vamos a añadir los llamados ángulos básicos, 0, 90, 180, 270 y 360. Recuerda exactamente los ángulos que te marco con mi cursor. 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. 360 grados será de nuevo 0 grados. Recuerda que se le llaman básicos porque van a marcar cada uno de los semiejes positivos o negativos de abscisas o de ordenadas. Visto lo visto anteriormente, ¿te atreves a rellenar esta tabla?